Ongi etorri, bienvenidos a todos a este nuevo encuentro de Desayunos Horizontes en la sección Horizontes Latinos. De las 14 películas este año que compiten en Horizontes Latinos, hay una fuerte presencia de cine argentino, 8 películas he contado, y hoy tenemos ya 2 películas argentinas precisamente. Vamos a empezar por la primera, La princesa de Francia, de Matías Piñeiro, que ha venido aquí con su actor Julián Larquier. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias, Julio. Gracias. Bueno, vamos a empezar diciendo que La princesa de Francia es una película que ya ha pasado por festivales, ganó en Bafisi y pasaste por... ¿no? Pasó en el Bafisi como Work in Progress. Todavía no se estrenó en Argentina. No se estrenó en Argentina. No, se estrenó hace un mes en Locarno y hace unas 2 semanas en Toronto y ahora aquí. En San Sebastián. Sí, compites para el premio Horizontes Latinos. Exacto. Y esta película, empecemos diciendo que forma parte de una trilogía que, como Los Mosqueteros, van a ser 4. ¿No? Todavía no lo dejo abierto todavía. Me interesa que sea una serie de una cantidad irregular de películas, ¿no? Y que sea una serie donde pueda haber un cortometraje en el futuro o una película que hagamos dentro de 5 o 10 años. Como por ahora vienen siendo 3 y estoy planeando la 4ª. Y bueno, espero como que el tiempo simplemente las vaya acumulando. Esta serie es sobre el tema, tú lo denominas de las Shakespearadas, sí. Podemos decir así, con sí, esa manera. Sí, es una manera informal de referirse un poco lúdica. Es decir, aludiendo a William Shakespeare, y ¿por qué ese interés por las figuras femeninas en la obra de Shakespeare? Sí. Fue leyendo y releyendo algunas obras cuando estaba escribiendo mi segunda película hace un par de años, que encontré cierta afinidad personal con las comedias y sobre todo con los personajes femeninos de algunas de estas comedias. Y encontré también como una especie de vínculo entre los actores con los que trabajo, con los que suelo trabajar, que es una especie de un grupo de gente que se conoce entre sí y que trabajan juntos, a veces sí, a veces no, y con los que yo también trabajo, y que encuentro que hay relaciones entre los roles, estos roles y ellos, ¿no? Algo de tono. En este caso, La princesa de Francia alude concretamente a una obra de Shakespeare bien concreta. La princesa, claro, todas las películas llevan el nombre del personaje femenino. Entonces, en el caso de Como les guste, es Rosalinda, y entonces la película se llamó Rosalinda. La película anterior mía se llama Viola, porque trabaja sobre Noche de Reyes, y en esta oportunidad, en Trabajos de amor en vano, el rol femenino se llama La princesa de Francia. Que es el papel que interpreta Víctor. Claro. Es decir, que has invertido... Yo soy la princesa. Donde son mujeres amantes aquí, en Shakespeare son hombres. Sí, sí, como tiene que ver con una obra que hice antes también, una obra que hice en el teatro en Buenos Aires, donde se invertían los roles masculinos en femeninos y eso se puede ver un poco en la película anterior y un poco también en esta, donde cuando las chicas hacen las escenas de Shakespeare con la que trabajo, son todas muchachas haciendo esos roles masculinos. Entonces también, como tenía ganas de hacer una película con Julián, tenía ganas de hacer una película con un hombre con mayor presencia, digo, apareció la princesa, sí. Julián, ¿cómo fue este encuentro con tu papel y con el director? Bien, muy bueno. Bueno, como dijo Mati, yo ya había trabajado con él y él se fue a vivir a Nueva York y intercambiamos mails de entusiasmo, yo por actuar y él por dirigir, y creo que le pude transmitir eso, como que haya un rol masculino, más fuerte, no sé si más fuerte, pero con más presencia en sus películas, más que nada porque yo quería actuar en una de ellas y creo que sucedió algo de eso. ¿Y cuáles han sido las dificultades de ese rodaje que va a 100 por hora en los diálogos? Es bastante vertiginoso. No se sintió con esa dificultad. Ayer cuando vi por primera vez la película sentí que la edición ayudó un montón a esa fluidez también. Hubo ensayos claramente y él creo que fue muy copioso en esa velocidad y nosotros, yo creo que ni me daba cuenta que estábamos encarando esa velocidad.
Matías, bueno, el ritmo de la película es algo que tenías muy claro desde el comienzo. Querías dar un ritmo un poco en los diálogos de comedia americana de los... Sí, ayer mencioné eso, me iba al pasar, como la película no tiene la forma de las comedias americanas de los años 30, pero sí al ver esas películas hay algo que también me toca, así como me han tocado los roles femeninos de las comedias de Shakespeare, al leer simplemente Shakespeare, al agarrar un libro, abrirlo y leerlo y encontrar un vínculo. En esas comedias que son tan diferentes a como hago mis películas, hay algo de cómo hablan, de la velocidad, del artificio, de cómo se produce un gag verbal o cómo utilizan la palabra, que me atrae también. Entonces, como a partir cuando estoy escribiendo mis diálogos, estoy tratando de ver, encontrarles como su cierto ritmo, su cierta manera de cómo decirse, que donde una pausa mata la escena, ¿no? Como yo creo que se compone un ritmo particular para la escena y que se tiene que mantener, ¿no? Como cuando uno está tocando un instrumento. Y en este sentido, estos textos, hay algo para mí de cierta velocidad, que los ayuda, a la cadencia, ¿no? y a que se sostengan y que sostengan una película que tampoco es que es un reflejo de la realidad, ¿no? Es como una especie de composición de eso. Entonces es necesario darle un tono propio. Pero en ese relato de amoríos y traiciones de estos jóvenes que hacen teatro, el ritmo que le das precisamente a esta adaptación de un texto de Shakespeare, no sé si es deliberado de tu parte o no, pero lleva más, yo diría, hacia Marivaux, hacia un, como dicen en Francia, un marivaudage, es decir, relaciones amorosas que fluyen de un lado para otro. Sí, no lo he leído mucho, pero me lo han mencionado y sí, algo de las intermitencias del corazón, quizás, ¿no? Que está en Shakespeare, pero en Shakespeare hay más cosas, pero como yo las películas como no son adaptaciones, yo solamente tomo unas líneas y por lo general la línea que tomo es la línea sentimental, entonces parecen sí, quizás como que se acercan a este otro autor que bueno, quizás en algún futuro. Julián, ¿cómo fue el plan de rodaje? Porque bueno, tú solo entre todas estas chicas, ¿cómo hay planos en que la cámara se mueve mucho? ¿Cuáles fueron las dificultades de eso? Creo que la que tuvo más dificultad fue una que se cortó bastante, que es en el museo, que era lo primero que se filmaba, ¿no? Sí, y lo primero y lo último. Claro, es verdad. Y bueno, eso, yo estoy acostumbrado a las puestas que tiene Mati y a Fernando Lockett, que es el DF, que también trabajé en otras películas con él. Y me sirve mucho trabajar, me sirve como actor, es como muy entretenido y divertido, porque es realmente dificultoso tener esos textos, esa velocidad, girar, mostrar una fotografía a cámara sin que se note tanto. Los focos, etcétera. A mí me divierte mucho eso. Es complicado, pero a la vez es muy divertido. Matías, en este trabajo se ve tu interés por experimentar con la imagen y el sonido. Es decir, a menudo con un desfase entre ambos. No sé por qué has escogido Bouguereau y los cuadros donde expresas más el erotismo a través de los cuadros que a través de los escarceos amorosos de ellos, por ejemplo. Sí, me gusta la idea de que las cosas se presentan desfasadas, ¿no? Como cada elemento autónomo no va tan en consonancia con los otros elementos, sino que van como golpeándose un poco. Y en esta película quería concentrarme más como en las voces y en el sonido, y sí, traté de darle un privilegio sin que sea muy obvio, pero un privilegio como la música, un privilegio de las voces en off. Y siempre es algo que me interesa también porque genera otro tipo de ritmo, esta especie de enganche y desenganche entre lo que es la imagen y lo que es el diálogo, ¿no? Como para que no sea plano, como que tratar de generar como niveles y capas a partir de ir trenzando. Es como uno agarra la imagen y uno agarra el sonido y arma como una trenza. Incluso, perdón que me meta, en una de las escenas finales, que es cuando se graba la obra entera, pasa todo el tiempo eso. En radio. Sí, y eso, yo la vi por primera vez ayer y la estoy bajando todavía.
Pero pasaba eso, como que pañabas entre todas las chicas y generalmente no estaba hablando ninguna mientras pañaba. Y era muy interesante, te ponía nervioso. A mí me ponía nervioso, pero a la vez me generaba tensión y atención. ¿Y por qué ese comienzo con una radio en italiano, con Schumann y Mendelssohn? ¿Por qué, no? Explícanos un poquito. Tiene que ver con esta serie. Si uno hace una serie es porque hay una asociación entre todas las partes, ¿no? Si no, serían películas separadas. Entonces, esta asociación hace que uno tenga que las películas sean hermanas, que se parezcan y que se diferencien. Entonces, cuando pienso una película, la pienso en relación a la anterior. Y la anterior era una película que se trabajaba mucho el primer plano y donde la música era música que se jugaba, que se tocaba ahí en vivo. Entonces me interesó empezar la película como una especie de armadura de clave diferente, con una utilización de la música que yo nunca había hecho antes y con un tipo de plano que no había hecho antes y con elementos dentro de ese, y con acciones dentro de ese plano que tampoco había hecho antes, como para empezar como desde cero en un punto. Y bueno, y ahí que uno mide cuánto de esto, cuánto del otro. Y un poco, mis películas son muy habladas y para la gente que no habla español, mis películas son muy leídas porque tienen que leer subtítulos. Entonces la idea del italiano venía un poco a que la gente que habla español tenga que leer subtítulos también en la película. Y al mismo tiempo es un amigo el que habla, que es un amigo que aparece en mi película, en la película anterior, pero que aparece mudo, aparece solamente su rostro, y en esta me parecía que era interesante, no para que la gente lo sepa, sino para la propia composición autónoma de la película, que él también estuviera al comienzo, pero solo en voz. Y es una manera de registrar toda esta gente. Registro a mis amigos que actúan, a mis compañeros detrás de cámara que también hacen su trabajo, y al mismo tiempo otros amigos que puedo incluir en la película, ¿no? Y bueno, y empieza a introducir un poquito lo de la radio, ¿no? Como que las cosas se van introduciendo de a poquito. Por eso estaba esa idea de la página, de la pantalla en negro, solo el sonido, y luego la música. ¿Y cuál es la relación entre ese plano secuencia de un partido de fútbol mixto en un gimnasio con estos chicos que hacen teatro? Bueno, son dos grupos, ¿no? Son dos grupos en coordinación. Uno puede decir de una manera medio formalista, si quiere uno. Y luego, bueno, es parte de la narración de la película, que, bueno, que después eso deviene en un sueño. Digo, alguien está contando un sueño que tuvo. Y tiene que ver con una mujer que más bien se ve perseguida por 9 personas. Hay algo ahí también de índole de lo onírico y de lo sexual y de lo sensual que me interesaba, ¿no? Y al mismo tiempo esta idea de hacer un plano que yo por lo general no hago, que son planos como un poquito más descriptivos, más observacionales, pero con un pequeño chiste, que es que está todo absolutamente controlado, ¿no? ¿No? Parece como si uno estuviera mirando una esquina de Buenos Aires y cuando en realidad hay un truco de magia prácticamente que se le está ejecutando sin que uno se le avise. Volviendo al casting, ¿cómo decidiste estos actores? Bueno, y esos son gente que tú conoces, pero ¿por qué? La pregunta que yo me he hecho, yo los encuentro que son bastante jóvenes. No sé si era es deliberado en tu opción. Él vio la película ayer por primera vez. ¿Tenés algo para decir en relación a la juventud? La juventud de los personajes. Porque a mí me parece que esta ya con algunas personas ya es la quinta película que hacemos juntos. Con Julián es la tercera. Y hice la primera película desde el 2000, la filmamos en el 2006. Y del 2006 al 2013, que es cuando se filmó esta, pasaron un par de años. Las niñas ya no están tan niñas. No sé si y me interesa, las películas van registrando cómo vamos creciendo juntos. Que no es el objetivo primero, pero que sin embargo viene, porque es un grupo de trabajo informal, ¿no? No es que todo el tiempo estamos juntos, no es que todos los fines de semana nos vemos ni nada por el estilo, pero compartimos una cierta sensibilidad en lo que hacemos. Digo, Julián también es músico y trabaja en su música, yo hago mis películas, también es actor, María hace también sus cosas, son dramaturgos, novelistas. Es un grupo heterogéneo de personas que creo que algo, en algún punto, comparten en cómo quieren llevar su vida adelante. Pero a vos, Julio, ¿te hizo un efecto que seamos jóvenes? No, la pregunta que me hago es si era deliberado en él que esta historia era entre jóvenes en la Argentina de hoy,
o si, como me está explicando, es más ligado al lado experimental de tu propio cine. Tiene que ver con qué es la gente cercana y la gente que tengo ganas como de fotografiar y con la que me siento que hay una relación ahí. Supongo que a medida que vayamos creciendo vamos a ir todos como aumentando en edad y vamos a dejar de... Ya no somos tan jóvenes, él quizás sí, pero nosotros no tanto. En todo caso, tú has optado por un cine experimental y por un proyecto de producción que te permite ser independiente. ¿Cómo te has montado esto? Bueno, son películas narrativas, son películas de ficción, pero que trabajan desde qué sé yo, como tratando de contar una historia de manera más alternativa o más paralela a cosas que he visto antes, quizás. Pero son de ficción y hay como una historia que, bueno, si bien la historia se escapa un poco por acá, se esconde un poco por allá, me interesa cómo es el trenzado. Es gracias a ciertas condiciones en Argentina, como la universidad donde yo estudié y donde trabajé, que me apoya para que... La Universidad de Cine de Manuel Antín, como que apoya a la producción y uno logra encontrar una manera paralela de encontrar un poquito de pesos acá, unos pesitos allá y logra armar un sistema autónomo otra vez de producción donde cada película ayuda a la siguiente. Son películas de micro presupuestos, pero donde se trata de distribuir todo de la manera más equilibrada posible. Y ahora ya estás afincado en Nueva York y la próxima tengo entendido que la quieres hacer en inglés. Vivo en Nueva York hace 3 años, viví siempre en Buenos Aires, en el mismo lugar, y volveré a Buenos Aires muy probablemente al mismo lugar también. Pero mientras tanto, estos años me toman ahí en Estados Unidos por cuestiones personales. Y sí, un amigo, finalmente luego de 3 años, un amigo americano me dijo que si tenía ganas de hacer una película ahí, que él le interesaba producirla. Y lo primero que dije es, bueno, sí, me interesa, pero tengo que trabajar con mis actores y con Fernando Locke, del fotógrafo, porque no creo que yo pueda ser un director por fuera de ese contexto en un punto. Pues suerte con la continuación y con esta aventura que lleváis juntos. Bueno. Vayan a ver La princesa de Francia, de Matías Piñeiro, película argentina en Horizontes Latinos. Muchas gracias. Un extracto de la película. Gracias. Gracias, Julio. Muchas gracias. Paula, ¿vuelve a la ciudad? Sí, vuelvo. Te dejo. ¿Vos qué haces? Mi bolsa. Mi seguro para que no se confíe. Qué chanta. Sí, ya sé. Bueno, hoy voy y le digo todo. Ya era hora. Sí, lo dejé para el último día, pero hoy le digo todo. Te amo. Vamos a dejar el extracto, porque tenemos tiempo. Yo creía que estábamos justo de tiempo, pero vamos a dejar que acabe el extracto y vamos a ver. Hey. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. Graba. Desde ahora en una casa de retiro yo quiero llorar mi pena, recordando la muerte de mi padre. Si no acepta nuestras manos podrán separarse, sin compromiso por ninguna de las partes. Bien. Otra. Desde ahora en una casa de retiro yo quiero llorar mi pena, recordando la muerte de mi padre. Si no acepta nuestras manos podrán separarse, sin compromiso por ninguna de las partes. ¿Otra? ¿Igual? Sí, otra. Desde ahora en una casa de retiro yo quiero llorar mi pena, recordando la muerte de mi padre. Si no acepta nuestras manos podrán separarse, sin compromiso por ninguna de las partes.